Bueno, normalmente las economías latinoamericanas han sido economías dependientes de los sectores primarios, es decir, fundamentalmente de los procesos de extracción minera, caso, por ejemplo, colombiano con el tema del petróleo, y adicionalmente a esto el sector primario agricultura, fundamentalmente con el tema del café. Esos dos elementos han sido, digamos, esa dependencia del sector primario de la economía en los países latinoamericanos ha sido para muchos una gran enfermedad que ha deteriorado esa capacidad de desarrollo económico que pudieran tener los países latinoamericanos, no solamente Colombia. El deterioro, digamos, de las condiciones de vida de esos sectores primarios en términos de la calidad de vida de los pobladores del sector primario o de los trabajadores del sector primario ha dificultado que esos indicadores de calidad de vida se vean favorecidos. Y desde el punto de la política, los países latinoamericanos también han sufrido ese sinsabor de no encontrar la tranquilidad que pueda generar, por ejemplo, desde el punto de vista ético, la falta de sinceridad y de transparencia en la toma de decisiones, llamémoslo corrupción. Niveles muy altos de corrupción han significado que para los países latinoamericanos la calidad de vida de la población se vea desmejorada. La alta dependencia de esos productos primarios que fundamentalmente se han convertido en productos de exportación hace que esas economías latinoamericanas sean dependientes en gran proporción del tipo de cambio del día, en lo cual en algunos momentos es favorable y en otros desfavorable, como por ejemplo lo que está sucediendo en este momento, en los cuales el precio del barril de petróleo está en descenso y el tipo de cambio se ha venido incrementando en los últimos días, lo que genera cierta desazón en el desenvolvimiento de los indicadores económicos y de las cifras económicas que fundamentalmente perjudican a la economía en términos generales. Hablar de economía en Colombia es hablar de las características fundamentales de los indicadores o las cifras estadísticas que maneja las instituciones oficiales, por ejemplo en la cifra de desempleo, en la cual las cifras de desempleo no son tan altas, pero en esas cifras de empleo se involucran todo lo que significa el sector informal de la economía, considerándola como personas que tienen trabajo, cuando realmente todas las condiciones y los adicionales de lo que significa tener un empleo formalmente establecido y reconocido legalmente, ese trabajador informal no la tiene. Entonces, digamos que esas características de una dualidad entre lo que significa el empleo formal y el informal como cifra completa para indicar cuántas personas están desempleadas genera como cierta incertidumbre en lo que significaría realmente cuáles son las condiciones de un mercado laboral óptimo. Bueno, profe, con respecto al salario. ¿Cómo sobrevive un colombiano que gana el mínimo? Es quizá la pregunta más recurrente para quienes ven la realidad desde la barrera. Un salario mínimo es la mínima remuneración a la que tiene derecho un trabajador que se ocupa de una jornada laboral completa de 8 horas, con el cual ha de suplir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, que en Colombia pueden ser familias como una madre soltera, un padre soltero o de al menos 4 miembros. Aunque el objetivo del salario mínimo es garantizar el cumplimiento de las necesidades básicas en cuanto a alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y recreación de un trabajador, indudablemente no cumple con sus objetivos, puesto que con el valor del salario mínimo no es posible cubrir todas estas necesidades. Una persona con un ingreso mensual de un mínimo tiene gastos básicos definidos en un arriendo de al menos 400.000 pesos, transporte de 100.000 pesos, una alimentación de 200.000 pesos, servicios públicos en 150.000 pesos y la recreación para estas personas es simplemente un interrogante. Una diferencia de 68.758 se convierte en el dolor de cabeza de las familias colombianas que sobreviven con este pago al mes.
En la ley colombiana, justamente en el artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo, se establece que para la fijación del salario mínimo se deben tener en cuenta factores como el costo de vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región o actividad económica. En Colombia, el salario mínimo mensual legal vigente se reajusta antes de iniciar un nuevo año por un valor porcentual que en ningún caso puede ser inferior al índice de precios del consumidor o la inflación del año anterior. Para el 2018, el salario mínimo de Colombia es de 781.242 pesos, lo que representa un incremento del 5,9% a comparación del 2017. El arreglo institucional en Colombia lo hacen tres grupos: líderes de sindicatos de trabajadores, representantes de los gremios de producción y el gobierno. Estos se sientan a negociar un incremento cuyos efectos en materia de empleo, pobreza y bienestar son una incógnita para todos ellos. Un grupo pide aumentos sustanciales del salario mínimo para reducir la pobreza, afirmando que es un poderoso mecanismo de redistribución, mientras que los otros ofrecen aumentos moderados con otro argumento diferente. Se deben pensar en los desempleados, en los informales y la inserción de Colombia en la economía internacional. Pues para unos puede ser mucho si lo consideramos como una persona que no tiene responsabilidades sino con él mismo, pero cuando le agregamos al tema del salario mínimo la necesidad que tiene un hogar conformado por padre, madre y por lo menos un hijo, y si uno solo de los padres tiene ingreso en salario mínimo, es muy probable que ese ingreso no sea suficiente para cubrir las necesidades mínimas óptimas que lo podrían situar en un nivel de satisfacción plena de sus necesidades. Recordemos que prácticamente es imposible o es sobrehumano lograr que un hogar, como lo establecí, de la pareja y el hijo, puedan sobrevivir con un solo salario mínimo. Se hace difícil esa situación, a pesar de que la persona se esfuerza y reduce el gasto al mínimo. Vemos que normalmente lo que ocurre es que hay una presión por el incremento en precios, y esos hogares terminan siendo recurrentes en las características de su consumo, porque terminan consumiendo alimentos, terminan supliendo necesidades muy básicas de alimentación. En términos nutricionales podría evaluarse la calidad de esa nutrición, porque lo que generalmente se consumen son calorías baratas que generan muchos problemas de enfermedades adicionales a lo que ya puedan tener por la zona donde vivan o el estrato socioeconómico donde estén ubicados. La inseguridad, los temas de exclusión, el gasto terrible que tiene que hacer una persona, terrible en el tema del peso que pueda tener desde la consideración de lo que significa el ingreso. Sí, gran parte del ingreso, que además de irse en alimentación, se va en transporte, porque lo que normalmente ocurre es que estos hogares con ingresos muy bajos están ubicados en zonas alejadas de su lugar de trabajo, y esa movilización implica gastos y pérdida de tiempo. Entonces, digamos que la consideración de pensar entonces en dividir esa opción de que el hogar esté partido y sea el padre soltero o la madre soltera y tengan un hijo, eso podría bajar un poco las presiones, pero sin embargo significaría la responsabilidad de tener un hijo un costo muy alto para poder cubrirlo con un salario mínimo. Y además en un panorama donde, a pesar de que puedan haber excepciones, desde el punto de vista de la necesidad de pagar impuestos o de recurrir por parte del Estado a políticas que incluyan la posibilidad de que esos estratos socioeconómicos tengan que pagar impuestos, como lo que se está proponiendo en la nueva ley de financiamiento, en lo cual la canasta básica familiar también va a ser incluida en el tema del pago de impuestos. Eso puede reducir mucho el consumo más y golpear la situación económica de esos niveles bajos. Y con un salario mínimo, como madre cabeza de familia, ¿qué gastos logras suplir? Pues hasta ahorita solamente el lugar que estamos quedando, que es un cuarto, comida, un mercado pues realmente muy sencillo, la guardería de ella, y eso es todo lo que suplo. Pues mi transporte para donde trabajo y ya, o sea,
gastos para la niña son necesarios, pero personalmente yo no utilizo nada de ese dinero para beneficio mío. Bueno, María Lucía, ¿cómo ha sido tu vida después del embarazo? Pues después del embarazo me tocó criar a mi hija sola, entonces tuve que conseguir un trabajo y ha sido difícil mantener el mismo trabajo, así que he cambiado de trabajo cada cierto tiempo. Conseguir alimentación para la niña ahorita es difícil porque ella pues ya consume eh, comida normal, entonces siempre tengo que tener cosas en la nevera para ella. El estudio o bueno, el cuidado que se le tiene que dar, no siempre estoy en casa, entonces yo la tengo en un jardín, pero siempre es duro no poder estar con ella y tener que pagarle pues el jardín, alimentación, ropa, porque los niños hoy en día crecen muy rápido y siempre van gastando la ropa y se les va quedando. Después de todo el embarazo me di cuenta que ser madre y ser cabeza de familia era más complicado que lo que uno puede llegar a pensar económicamente y pues emocionalmente, porque a veces por el trabajo uno también se cansa. Uno queda cansado físicamente y después emocionalmente uno también queda cansado y no puede como dar ese cuidado necesario a su hijo, a pesar que uno lo está dando todo por ellos. María Lucía, ¿a los cuántos años te enteraste que ibas a ser mamá? Tenía 17 y iba a cumplir 18 años, como como un mes antes de cumplir los 18 años. ¿Y qué reacción tuvieron tus padres cuando se enteraron? Pues mis papás fue una reacción muy negativa, demasiado negativa. Ellos prefirieron cortar relaciones conmigo y pues yo decidí irme de la casa a buscar trabajo. Primeramente llegué donde una amiga hasta que encontré trabajo y ahí decidí buscar un cuarto para yo vivir. Mm, María Lucía, ¿tú en este momento estás estudiando? No, señora. ¿Hasta qué nivel educativo llegaste o lograste terminar? Llegué a hacer hasta segundo semestre de psicología. María Lucía, ¿y piensas tú seguir estudiando para darle una mejor oportunidad a la niña? En ese momento el estudio no es algo que tengo planeado, primero porque económicamente necesito el dinero y no tengo tiempo para poder trabajar, estudiar y ver a mi niña. Entonces prefiero que en vez de gastar mi tiempo estudiando, pueda estar con mi niña y dar una buena relación entre las dos. Y pues económicamente también un estudio ahorita no es accesible para mí. Por mi parte yo no tengo ayuda del gobierno. No pues no tengo información básica para sugerir o pedir esa ayuda por parte del gobierno. Entonces no tengo ese tipo de aporte o apoyo. Necesitada. Sí, los subsidios no son políticas económicas que estén fuera de lo que significaría una buena ejecución de planes o políticas económicas y sobre todo a largo plazo y de manera estratégica. Vuelvo y toco el tema de lo que había dicho inicialmente sobre el tema de la corrupción, es decir, existe mucha susceptibilidad a pensar que, por ejemplo, en la nueva ley de financiamiento se esté planteando recoger de una gran parte de la población una mayor cantidad de impuestos y que esos impuestos sean redistribuidos entre los estratos más bajos. Es decir, la primera duda que surge a la gran mayoría de la gente y de las manifestaciones que se han visualizado en contra de esa ley de financiamiento es el uso posterior de los recursos. Una vez recogidos, realmente esos destinos van a ser los que se están proponiendo que van a ser, es decir, el uso y la definición de la transparencia dentro de la ejecución de esas políticas de subsidios deja mucho que desear. Hay grandes casos. Además de ganarte un salario mínimo, como la gran mayoría de los colombianos, ¿qué más haces para poder sostenerte? Nada, o sea,
pensar en ahorrar económicamente. Eso es lo que pues me ha mantenido, siempre he sido una mujer muy ahorradora. Lo que digo, no utilizo nada del dinero que gano para mí misma, siempre, incluso los ahorros que consigo a través de mi trabajo son para mi niña, ropa para ella, comida, cosas necesarias, citas médicas, que eso también se da mucha plata en citas médicas para la niña. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo y para despedirnos, si usted desea enviarle algún mensaje a las madres cabezas de familia o a los padres cabezas de familia que van a ver este documental. Bueno, no, fundamentalmente a todos los que tengan la oportunidad de escuchar mis palabras, pues es de llamarlos a la reflexión sobre el uso o la conducta más que del uso de la forma en que se comportan desde el punto de vista económico, fundamentalmente primero con esa capacidad que tienen de elaborar un trabajo y de aprovechar esas capacidades, potencialidades y las experiencias que tienen que valorarlas y venderlas lo más caro posible. Es decir, que hagan valer su trabajo y hagan valer sus derechos como trabajadores. Y por otro lado, que consuman y realmente definan las necesidades que tienen desde el punto de vista, primero, básicas, y de segundo, no se dejen influenciar por lo que significarían los estados de ánimo cuando tomen decisiones de consumo. Muchas veces por una tristeza se toman malas decisiones financieras y eso puede producir a la larga mucha más tristeza. Es decir, hay que tener control, hay que saber manejarse desde el punto de vista anímico para tomar decisiones. Un economista que recientemente ganó premio Nobel dice: es mejor pensar despacio y no pensar rápido en las decisiones económicas. Pensar despacio significa analizar, racionalizar la decisión y tomarla con cabeza fría. En economía y en cualquier decisión que involucre el dinero es mejor ser cauto, precavido y no tomar decisiones por impulso. Yo creo que eso sería un buen ejemplo, un buen consejo para los que escuchen este video. Bueno, muchas gracias, profesor Leonardo Caraballo. Un placer compartir con usted.